genética 62. Siddhi, impecabilidad. Don, precisión. Sombra, intelecto. El lenguaje de la luz. Su par programado es la clave genética 61. Pertenece al anillo codónico del no retorno. Su fisiología, la garganta, las tiroides. Y su aminoácido, la tirosina. La sombra de la clave genética 62. El intelecto. La estupidez de ser listo. En la secuencia original de las 64 claves genéticas, tal como se presentan en el I Ching, hay una interesante geometría que conecta el comienzo con el fin. Como ya habrás asimilado, los primeros y los últimos pares de claves genéticas, la 1 y la 2, y la 63 y 64, actúan como un sujetalibros cósmico de todo el proceso evolutivo e involutivo de la creación. La primera pareja se puede ver como el prólogo y el par final como el epílogo del gran drama codificado entre sus demarcaciones. Cuando lo vemos de este modo, la verdadera secuencia del drama evolutivo comienza con la clave genética 3, la inocencia, y termina con la 61, la santidad, que también se conocía en los tiempos del I Ching original como la verdad interior. La clave 61, el par programado de la 62, parece ser el final de una gran sinfonía orquestada. Sin embargo, la clave genética 62 tiene un sabor totalmente diferente. Mientras que las claves genéticas representan por sí mismas el libro de la vida, la clave genética 62 se queda sola, al final, como si se tratase del índice o del glosario de todas las precedentes. La clave genética 62 contiene información codificada en capas sobre el significado y el propósito del cosmos. Al atravesar su puerta interna, esta clave genética nos revela lo que son las propias claves genéticas y el propósito al cual sirven. Son el lenguaje vivo de la luz que está en los orígenes del universo. La matriz de 64 bits es el principio estructural central que vive detrás de todas las artes, todas las ciencias y los fenómenos naturales. Todos los lenguajes y vocabularios humanos han surgido de este alfabeto primario de conciencia. En su nivel más profundo, la clave genética 62 nos muestra el lenguaje holográfico de la creación. Una vez que hayas ido aprendiendo este lenguaje interior, lo vas a ver repetido de modo fractal una y otra vez en cada cosa que roce tu conciencia. Es un lenguaje preciso e infinitamente complejo. Además, es elegante a la par que es sencillo, porque lo forman solo las 6 permutaciones posibles de cada una de las 64 claves genéticas. La mayoría de las personas se van a sorprender de ver la palabra intelecto representada en una de las 64 sombras. El lenguaje de las claves genéticas sostiene la verdad a todos los niveles de frecuencia, y al contrario que otros códigos humanos, no se trata de un lenguaje que se pueda aprender o dominar,
solamente por la vía del intelecto. Para dominar el lenguaje de la creación tenemos que personificarlo por completo en todos y cada uno de los niveles, no solo en el intelectual. Sin embargo, en el mundo moderno, el intelecto es aplaudido y admirado, como si se tratase de un don, en vez de como algo que, en realidad, podría estar obstaculizando la evolución humana. Por lo tanto, es importante aclarar la terminología. Intelecto se suele confundir con los términos inteligencia y comprensión. En el contexto de las claves genéticas, intelecto se aplica a la capacidad de pensar de la mente humana, la cual basa todas sus suposiciones en sus dos objetivos principales, la generación de hechos y la habilidad de manipular estos mismos hechos a través del lenguaje. El intelecto es la habilidad de manipular el conocimiento, pero el conocimiento es bastante diferente de la comprensión. Comprensión, en este contexto, no se refiere simplemente a las actividades de la mente, sino a la experiencia global del ser. Podés ser un zoquete intelectualmente hablando y aún así comprender muchas verdades profundas en el centro de tu ser. De la misma manera, la inteligencia no tiene nada que ver con el intelecto. De hecho, estos dos atributos, a menudo, aunque no siempre, son diametralmente opuestos el uno del otro. Hablando en términos generales, cuanto más intelectual sos, menos inteligencia usas. En el contexto del lenguaje de las claves genéticas, la inteligencia es algo que sucede sin utilizar la mente, aunque la inteligencia podría también utilizar la mente como una herramienta para transmitirse a sí misma. El mundo moderno que habitamos está patas para arriba. Nuestras mismas escuelas están diseñadas para hacernos más intelectuales y menos inteligentes. Cuando somos niños ya somos inteligentes. Una inteligencia asombrosa, vibrante y natural, que se ve en la manera en que moves tus extremidades, en el brillo de tus ojos, en la libertad con la que te expresás vos mismo. Ese es el reservorio de tu futura genialidad. Pero esa genialidad se ve restringida con una gran eficiencia desde el momento en que entras en la escuela. Cuanta más información pones en tu cabeza, más sedado te sentís. En la mayoría de los casos, cuanto más progresas en el sistema escolar moderno, más capas y capas de homogeneización te van metiendo en la vena. Incluso se te obliga a competir para recordarlas a todas. Es un sistema muy eficiente en lo que se refiere a la profundidad con que reprime la inteligencia humana. Pero el telón de fondo es hacernos a todos iguales. Dado que todos hemos aprendido la misma información y que nos han enseñado del mismo modo, nuestras mentes se programan neurológicamente para operar de formas muy parecidas. Como cualquier otra sombra humana, la 62, el intelecto no es inherentemente negativa. El intelecto es una cualidad maravillosa si se usa correctamente. Esto es, al servicio de la inteligencia innata. Pero cuando el intelecto toma el control del planeta,
como sucede en la actualidad, entonces la inteligencia no se puede ver, a no ser en algunas pocas personas que hayan elevado esta clave genética a una frecuencia superior. La inteligencia es cosa del corazón, mientras que el intelecto es el territorio de la mente, para resumir el kit de la cuestión. La sombra 62 está obsesionada con los datos, y los datos nacen del lenguaje y de los nombres. Sin un nombre no podés crear un dato. Los nombres y el lenguaje, a su vez, crean el software de la mente humana. Sin este software, la mente sería silencio. En un mundo donde los datos se consideran un tesoro, la mente es la reina. Nuestro mundo se divide entre la sombra 62, el intelecto, y su par programado, la sombra 61, la psicosis. Sobre la relación de estos dos temas y sobre el modo en que percibimos la mente humana, se podrían escribir varios volúmenes. La pareja formada por la sombra 61 y la 62 reflejan la ruptura fundamental en el interior de la humanidad. En virtud de la 62ª sombra, el hombre intenta resolver los misterios de la vida valiéndose de su intelecto, es decir, de la ciencia. Por su parte, con la sombra 61 trata de resolver los misterios sin hacer uso de la mente, es decir, con la religión. Estos dos polos, que en sus extremos se convierten en intelectualidad científica y fanatismo religioso, son subprogramas genéticos que mantienen a la humanidad operando a baja frecuencia. Los individuos que llevan la impronta específica de estas sombras están atrapados en la encrucijada de estos dos temas subyacentes humanos. Se pueden pasar la vida defendiendo uno de estos puntos de vista, mientras reprimen el otro aspecto, oculto de su naturaleza. Si domina la sombra 62, la naturaleza femenina estará reprimida. Y si es la 61 la dominante, entonces la reprimida va a ser la naturaleza masculina. Esta represión de tu polaridad masculina o femenina interna es la mayor causa de enfermedades en nuestro planeta, tanto a nivel individual como colectivo. La sombra 62 representa, en verdad, el abuso a través del lenguaje. No somos nosotros los que abusamos del lenguaje, sino el lenguaje el que abusa de nosotros. El lenguaje se basa en la frecuencia y al nivel de las bajas frecuencias toma totalmente el control de tu realidad. La capacidad intelectual humana de leer, escribir y hablar es al mismo tiempo nuestra mayor bendición y nuestro mayor infortunio. Los problemas surgen cuando identificamos nuestra vida con nuestros pensamientos, lo que, como hemos ya visto, viene programado desde nuestra infancia. Hasta que no seamos capaces de saltar afuera de este marco mental, vamos a estar controlados por el lenguaje, en vez de mostrarnos libres de controlarlo a él. Todos los datos son relativos, como demuestra la moderna mecánica cuántica de un modo tan hermoso. Y esto coloca todo el marco conceptual del lenguaje y del intelecto adentro de una trituradora. El hecho de que la ciencia esté en el camino de descuartizar los fundamentos del intelecto nos habla claro acerca de los tiempos tan extraordinarios que estamos viviendo.
Sin embargo, el intelecto no está diseñado para renunciar a sí mismo. Va a luchar, refutar cualquier teoría que lo saque de su propio territorio factual. Solo cuando la humanidad eleve su frecuencia hasta la del corazón, va a ser capaz de utilizar el intelecto para resolver su gran paradoja. O dicho de otro modo, el único modo de probar que Dios existe es convertirse en Dios. El conocimiento se convertirá entonces en saber. El intelecto deberá rendirse a la inteligencia. Y como un hombre de verdadero entendimiento dijo una vez, lo primero será lo último, y lo último lo primero. Lo que en verdad significa que el corazón va a guiar a la mente, y no al contrario. Naturaleza represiva, obsesiva. Cuando la 62 sombras se cierra, se convierte en obsesión. En esta clave genética 62, todo tiene que ver con enfocarse en las cosas pequeñas. Cuando el miedo se manifiesta a través de esta sombra, usa los detalles como una manera de evitar sentir su propio sufrimiento. Son personas que se sienten perdidas en los temas mundanos, que viven una vida de detalles infinitos con poca o ninguna salida para su fuerza vital creativa. En el extremo final del espectro encontramos enfermos mentales, obsesionados con los aspectos más irrelevantes, que es un modo de escabullirse de la vida. Este tipo de personas se mantienen prisioneras de sus mentes, más que de los propios detalles. Sin embargo, para la mayoría de la humanidad, esta sombra sirve para reprimir el brillo natural del individuo, manteniéndolo encerrado en una mentalidad monótona, donde los datos son, al mismo tiempo, la muleta y el enemigo. Naturaleza reactiva, pedante. Estas son personas que usan su intelecto para tocar todo lo que hay afuera, en un intento de defender su propia y profunda inseguridad. Están completamente atrapadas por su intelecto, que cuestiona todo sin parar y en particular se deleita al encontrar detalles oscuros y datos para rebatir o debilitar a otros. El intelecto de estas personas está generalmente muy desarrollado y en algunos casos han ganado reconocimiento por ello. Sin embargo, se trata de personas que también son totalmente incapaces de desenchufar sus mentes. Se centran en los demás para no mirar en ellos mismos. El origen de este complejo es un sentimiento de rabia que la mente mantiene como una botella tapada hasta que algo o alguien promueve el disparo del corcho, lo que sucede con relativa frecuencia. El don de la clave genética 62, la precisión, el escalón más grande. El don de la precisión está mucho más allá de la esfera del intelecto, que, como hemos visto, se basa en el mero conocimiento. Cuando empezás a despertar gracias a las frecuencias superiores de esta clave genética, comenzás a cuestionar el mundo que te rodea, qué es lo que hace la naturaleza represiva, o dejas de cuestionarte todo, la naturaleza reactiva. El despertar es mágico por su habilidad de traer aparejado un equilibrio natural de tu ser. Es decir, si estás atrapado en los modelos comportamentales obsesivos por la naturaleza represiva de la sombra, tus habilidades mentales de repente revivirán, como si uno hubiera limpiado los cristales de tu percepción.
comenzás a cuestionar tu propio comportamiento obsesivo, lo que por fin te lleva a transformar completamente tu actitud y muy habitualmente también tu estilo de vida. Cuando se trata de la sombra reactiva de la clave 62, tu despertar puede llevarte a un proceso natural que te va a volver más humilde, al darte cuenta de que estás provocando tu propia miseria por enfocarte en detalles externos, diminutos, irrelevantes e incluso excluyendo tu propio dolor. Cuando inicias el camino de mirar en tu verdadera naturaleza y asumís la responsabilidad total de tu comportamiento, pasas por un proceso suavizante, ya que tu lado natural femenino vuelve al escenario. En ambos casos estamos contemplando el renacimiento del don de la precisión. La precisión es lo que sucede cuando la inteligencia natural alcanza un equilibrio entre el corazón y la mente, pero con una salvedad, que el corazón, el principio femenino, es quien toma el control sobre la vida. El principio masculino, el intelecto, va a tener que ponerse al servicio del principio femenino, que es la esfera de la intuición, de la escucha, del recibir, y no la del pensamiento, que es la expresión y la transmisión. Conforme el don de la precisión va creciendo en fortaleza, parece que el mundo gradualmente va a revivir de nuevo. La inteligencia reconoce a la inteligencia y con la mente apartada a un lado, la esencia invisible que conecta a todos los seres se vuelve a sentir otra vez. Por ejemplo, cuando miras un árbol a través de la sombra 62, registras solo los datos que vos has aprendido del árbol. Registras su nombre, su familia y otras palabras que están conectadas con ellos, ramas, ramitas, hojas, etc. Pero en realidad no estás viendo el verdadero árbol. El árbol es inteligente y para conocerlo de verdad tenés que usar tu propia inteligencia natural. Esto significa que no solo lo miras con tus ojos y con tu mente, sino que lo tomas con todo tu ser. Sentís su vivacidad, su aura misteriosa. Lo respirás en vos mismo. La precisión es consecuencia del nacimiento de la inteligencia. No se trata solo de ser preciso y exacto a un nivel intelectual. Se trata de un modo de ver completamente nuevo. La precisión es inspiradora y original. El don 61 es la inspiración. Y esa inspiración no depende del vocabulario. Cuando el don de la precisión describe algo, organiza los datos de modo inspirativo y emocionante. No lo hace de manera aburrida y seca. Cuando este don se apodera de una persona, ésta comienza a comunicarse con una economía y exactitud tales que casi todo lo que dice es bello, conmovedor y sin aristas. Este tipo de gente desarrolla enseguida capacidades de comunicador, conferenciante, escritor, actor o científico. Este don está diseñado para alcanzar la celebridad. Cuando el corazón marca el camino y usa la lógica para describir lo que ve y lo que siente, los demás no pueden hacer otra cosa que escucharlo. La clave genética 62 está genéticamente emparejada con la 31, con la que forma el codón conocido como anillo del no retorno. Este nombre místico describe el proceso evolutivo que tiene lugar cuando la conciencia superior alcanza el centro energético de la garganta
en los seres humanos, porque ahí es donde sucede la mayor de las iniciaciones humanas. Una vez que los flujos de corriente involutivos comienzan a servirse de tu voz para transmitir sus verdades, se inicia un proceso de desapego respecto de tu identidad. La clave genética 62 permite el acceso al lenguaje universal de la luz, que está más allá de todas las formas. Cuando el tono de tu frecuencia lo permite, las palabras que pronuncias y sus emanaciones cambian y comienzan a servir a un propósito superior. Este propósito es doble. En primer lugar, te transforma a vos porque permite vibrar efectivamente en la frecuencia de tu corazón y transmitir tu amor a través del lenguaje. En segundo lugar, trae al mundo más luz y expande la transmisión de tu despertar a otros muchos. Hay una magia bien penetrante en el lenguaje. Es la razón por la que el origen de la palabra encantamiento se relaciona con la idea de recitar o cantar unas palabras que tienen un poder sobre otros. Cada palabra tiene un espíritu propio, un código de luz que le presta una fuerza independiente en el interior del cosmos. En el momento en que una palabra o grupo de palabras se pronuncian en voz alta, la vibración se irradia por todo el universo en un viaje sin retorno. A nivel del 62 Abodón, el uso de las palabras se vuelve mucho más preciso porque reconoces esta gran verdad. La clave 31 describe este proceso gradual de convertirse en un canal más puro para la verdad misma. En esencia, la luz se está mostrando a través de vos, de tus palabras. Cuando tu lenguaje se hace más puro, expones tu corazón a los demás y al mundo entero, lo que significa dar un gran paso, el salto desde la devoción a la encarnación. Se trata de términos que sentidos profundamente y pronunciados con el corazón logran transmitir un gran Shakti o poder transformativo. El CD de la clave genética 62. La impecabilidad. Cosmometría. El lenguaje de la perfección. El estado psíquico de la clave genética 62 no se puede comprender intelectualmente. Cuando se despierte el CD 62, va a desaparecer de tu vida normal todo sentido de continuidad. En el verdadero estado psíquico queda borrada cualquier traza de tu condición genética previa. La iluminación no es solo un evento espiritual y místico, sino también químico, y en el que la bioquímica de tu cuerpo sufre profundas transformaciones. Cuando desapareces en el estado psíquico, y esto es justo lo que sucede, lo que queda es la pura conciencia operando a través de un vehículo genético específico. En general nos referimos a este evento como la muerte del ego. Una vez que la conciencia cesa de autoidentificarse con lo existente, el comportamiento del vehículo humano queda fuera del ámbito del control del intelecto. Ser impecable consiste justamente en comportarse de esa manera. La palabra impecable a menudo se malinterpreta cuando se utiliza en referencia a un verdadero maestro. El error más común que cometemos es creer que alguien que manifiesta un estado psíquico se tendría que comportar de algún modo
sagrado. Hay una suposición generalizada sobre los llamados estados divinos de conciencia que dice que vienen con un código de conducta santificado incluido. Si comprendes la verdadera naturaleza del Siddhi, de la impecabilidad, te vas a fijar en lo risible y absurdo de esta noción. Ser impecable significa literalmente estar exento de pecado, lo que suena a un cierto nivel de pureza y virtud. Sin embargo, se tiene que comprender muy bien este punto. El que ha desaparecido en el estado sídico verdaderamente ha desaparecido. En realidad no hay nadie en casa. La pura conciencia juega con este ser, de manera que lo que dice o hace está más allá del reproche. Si un hombre cometiera un asesinato en estado sídico, lo que es realmente imposible, estaría más allá del reproche. Desde luego, nuestra sociedad lo castigaría y la humanidad lo juzgaría por su acción como si un demonio o de un error se tratase. Pero esto no desmerece el hecho de que es irreprochable, porque no existe ningún él. Estaríamos simplemente castigando un cuerpo vacío. Este es el significado del término impecabilidad. Como vimos en el don de la 62, la comunicación en los niveles más refinados se vuelve muy precisa, especialmente gracias al lenguaje. El Siddhi 62 se refiere al uso del lenguaje a un nivel fuera de nuestro alcance. Cada palabra tiene su frecuencia y la vibración, el orden y la sintaxis de la dicción generan una cierta aura. A nivel sídico, las palabras ya no provienen de la mente, no son pensamientos que se convierten en palabras, emergen directamente del puro y desnudo vacío. Si repasas todo lo dicho por los grandes maestros, con frecuencia vas a encontrar que expusieron factores contradictorios sobre lo que es el estado sídico. Por ejemplo, uno puede decir que la iluminación solo se puede encontrar tras una intensa búsqueda, mientras que otros te van a decir que no puedes hacer nada para alcanzar ese estado. Parece que hubiera muchas discrepancias entre lo que dicen unos y otros sabios. La razón es que cada uno filtra su vivencia a través de su experiencia, su lengua y su cultura. Sin embargo, cuando uno manifiesta el Siddhi 62, crea una exacta ciencia lingüística de la iluminación. Con frecuencia se nota la proximidad entre la sombra y el Siddhi. Por lo tanto, este tipo de personas van a utilizar el intelecto para que se derrote a sí mismo con la pura lógica. También van a usar el lenguaje para demostrar la propia inutilidad de este, ya que el lenguaje y el pensamiento son los que apuntalan la propia ilusión del estado humano. El Siddhi 62 puede parecer muy intelectual y de hecho va a apelar en particular a los hombres que están mentalmente más polarizados que las mujeres. Ejemplo de eso son los sabios como Sócrates, cuya argumentación lógica no se puede superar porque la conciencia está usando el lado izquierdo del cerebro con impecable precisión. En esos casos, el propio lenguaje se puede usar como una fórmula para provocar la rendición en otro. Se trata de personas adeptas al uso del lenguaje de formas diversas y extraordinarias que resaltan la gran ilusión en la que opera la mente humana. Pero no solo eso. El Siddhi 62 confiere el entendimiento de que cada célula del universo es una palabra divina.
Esta honda verdad le permite a este tipo de seres convertirse en maestros del lenguaje divino. Dado que el lenguaje divino es verdaderamente simple, un verdadero maestro puede responder cualquier cosa y a cualquier persona en cualquier momento con una precisión absoluta. La ciencia subyacente a toda la creación es la geometría sagrada. Las verdades eternas contenidas en la geometría sagrada reúnen todas las ciencias humanas, las artes y los enfoques para la comprensión a través de los hemisferios izquierdo y derecho. Hay una cosmometría tras la vida que coreografía todas las acciones. Cuanto más te acercas al completo despertar, más armoniosamente fluye tu vida con esta cosmometría. Cuando por fin emerges en el océano de la conciencia, alcanzas una unidad total con la divina cosmometría. Todo lo que pensés, decís o haces, no lo hace nadie, lo crea el todo. Por lo tanto, se hace con impecabilidad. La verdadera diferencia entre el Siddhi y la sombra estriba en la ausencia total de miedo, lo que significa la total ausencia de autoidentificación. La divina cosmometría es el lenguaje de la perfección, la manifestación de la impecabilidad en la cual todos tus movimientos e inspiraciones cristalizan en una emanación de luz pura. Todo tu ser está construido solo por líneas de fuerzas vivas, inteligentes, que se mueven y fluyen sin resistencia. De repente en tu ser ya no hay nada fuera de lugar. No hay ninguna necesidad, orden del día o incomodidad. Todo es exactamente como debería ser, tanto en vos como en los demás. La encarnación de esta verdad conduce a la paz más absoluta. Cruzaste la gran fisura de la garganta y no vas a poder regresar jamás a la ilusión de la separación. Entraste en el mismísimo lenguaje de la luz para percibir el verbo en todas las palabras. Lo insondable, lo inefable, lo mudo. Es la impecable belleza del ser.